Te estoy hablando a ti. ¿Me estás escuchando? Hoy he dormido más que 2 horas, por diversos motivos, X, Y y Z. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana y me he acostado como a las 2 de la mañana. Y he dormido 2:30, 3:30, 4:30, 2 horas. Acostumbro a dormir 4 horas. 4 horas, máximo 4 horas y media. No duermo más. No sé por qué. Si duermo 6 horas me duele la cabeza. Y como no quiero que me duele la cabeza, duermo 4. No sé si estará bien o mal, pero creo que no está bien. Pero no puedo dormir más. Bien. Vamos a hablar de algunos participantes. A ver, quiero tener una foto recuerdo de ustedes. De unos participantes en el proceso de integración metabólica. Uno de ellos es el AMPK. ¿Qué es el AMPK? Es la proteína sinasa dependiente de AMP. Y esta proteína sinasa dependiente de AMP, si el libro tiene un poco más de 4 o 5 años de bioquímica, probablemente no van a encontrar proteína sinasa dependiente de AMP. Y los libros más antiguos ni siquiera sabían que existía. Esta es una enzima que actualmente le llaman la enzima maestra. Y esta enzima está estrechamente vinculada con homeostasis energética, por un lado. Pero por otro lado, se ignora todo lo que puede hacer esta enzima. Se han descrito algunas de las propiedades de esta enzima, pero no todas. ¿Está entendido? No se conoce todo lo que esta enzima potencialmente puede hacer. Se sabe que esta enzima activa, aquí está, activa las vías que generan ATP. Entre las vías que genera ATP tenemos la vía glucolítica. Entonces, esta enzima de alguna manera activa la vía glucolítica. Por ejemplo, a nivel del tejido muscular, capta glucosa vía glucolítica. A nivel del hígado, en el hígado no existe GLUT4 sino GLUT2. Pero cuando uno ingiere alimento, se libera la hormona insulina. Y la insulina en el hígado induce la síntesis de glucoquinasa. Y la glucoquinasa es una enzima que fosforila la glucosa a nivel hepático. Al fosforilar la glucosa, esta acción enzimática permite que mayor cantidad de glucosa penetre en el hígado. Y esa es la manera como la insulina actúa en la fase postprandial para que los niveles de glucosa en el plasma desciendan, mientras que en el tejido adiposo y en el tejido muscular moviliza GLUT4 para que se capte glucosa, en el tejido muscular para oxidar esa glucosa y en el tejido adiposo para sintetizar triglicéridos. En cambio, en el hígado, la insulina induce la síntesis de glucoquinasa para que se capte mayor cantidad de glucosa y de esa manera poder activarla. Esta AMP quinasa inhibe todo lo que es síntesis de glucógeno, por ejemplo a nivel hepático y a nivel muscular. También inhibe la acetil-CoA carboxilasa
a nivel hepático. También inhibe la hidroximetilglutarilcoa reductasa a nivel hepático. En cambio, propicia la oxidación de metabolitos tales como la glucosa y también la oxidación de ácidos grasos a través de la beta-oxidación en el hígado. Por ese motivo, a esta enzima AMPK se le denomina la enzima maestra. Vuelvo a repetir, todos los procesos de que es capaz de participar esta enzima no se conoce con mucha precisión. Solamente se sabe que esta enzima inhibe la lipogénesis, inhibe la gluconeogénesis, inhibe la síntesis de glucógeno en el músculo, inhibe la acetil-CoA carboxilasa en el tejido hepático, inhibe la hidroximetilglutarilcoa reductasa también en el hígado preferencialmente, y también inhibe la glucógeno sintasa. Algo más que hace esta enzima y que no se puede explicar de una manera muy fehaciente es la inhibición que esta AMPK hace en el tejido adiposo. Inhibe la lipólisis en el tejido adiposo. Y probablemente lo inhiba con el propósito de que no se acumule demasiada cantidad de ácidos grasos a nivel del plasma sanguíneo. Esa es una explicación, digamos, que se da en la actualidad. Esperemos que sea cierta. Pero existen otras funciones que no se conocen de la AMP quinasa. Hay varios tipos de AMP quinasas. Falta mucho por conocer. La mayor parte de las acciones de la AMP quinasa no se conocen, por si acaso. Vamos a ver, para tener una idea de los procesos de transformación metabólica durante el ayuno. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los niveles de sustrato y hormonas en sangre en los estados nutrido, ayuno e inanición? Aquí en la primera columna tenemos bien alimentado, acá 12 horas después de la absorción, ayuno de 3 días y estado de inanición, o sea, 35 días sin ingerir alimentos. Es un estado de inanición muy severa. ¿Qué ocurre en la persona bien alimentada? Muy bien, cuando ingiere alimentos, es decir, a las 2 horas de haber ingerido alimentos, los niveles de insulina, microunidades por mililitro, es 40. Glucago, o sea, picogramos por mililitro, es 80. Glucosa, 6.1 milimolar. 6 por 8, 48, 1, 4, espérese. 0,18, 6. Más o menos es como 85 miligramos por decilitro. La glucosa tiene un peso molecular de 180, este 6.1 milimolar, o sea que es 180, sí, más o menos son como 85 miligramos por decilitro. Ácidos grasos expresado como concentración milimolar es 0,14, acetoacetato 0.04 y beta-hidroxibutirato 0.03. Estos dos compuestos son los denominados cuerpos cetónicos. A las 12 horas de ayuno, o sea, después de la absorción, mire, la insulina de 40 baja a 15, el glucagón de 80 sube a 100.
La glucosa milimolar de 6.1 baja a 4.8, todavía en niveles normales de glucosa. Los ácidos grasos de 0,14 sube a 0,6. 0,14 contra 0,6, ¿cuántas veces se ha incrementado? Se ha incrementado 4 veces la concentración de ácidos grasos en el plasma. El acetoacetato de 0.04 a 0.05 prácticamente no es nada. Y el beta-hidroxibutirato de 0.03 a 0.10 se ha incrementado 3 veces solamente. Ahora, ¿qué sucede con 3 días de ayuno? 3 días sin ingerir alimento, de esto sí tenemos conocimiento. Yo les voy a hablar de estos 3 días, que ocurre entre 3 a 5 días. Cuando hagamos la descripción de esta integración metabólica, les voy a hablar sobre esto. Miren lo que ocurre en los 3 días. La insulina, que estaba a 40 microunidades, ha bajado a 8. O sea, ha bajado 5. Ahora tiene 5 veces menos de insulina. El glucagón, que estaba en 80, ahora es 150, prácticamente el doble. Miren la glucosa, se mantiene en 3.8. 3.8 es alrededor de 70 miligramos por decilitro. ¿Y qué sucede con los ácidos grasos? De 0.14 a 1.2, más o menos, ha subido como 8 veces la concentración de ácidos grasos en el plasma. Mientras el acetoacetato, miren ustedes, el acetoacetato de 0.04 ha subido a 0.4, o sea, 10 veces más acetoacetato. Y miren el beta-hidroxibutirato de 0.03 a 1.4. Ha subido como 40 veces más. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay más beta-hidroxibutirato que acetoacetato? Eso ustedes lo han hecho en metabolismo de líquidos. Yo les dije, estudien, porque yo no les voy a explicar todo, por si acaso. Esta es una integración de lo que hemos hecho en bioquímica hasta ahora. Bien, ¿qué sucede en los 35 días de ayuno? De 40 la insulina está en 6. Más o menos ha disminuido 6.5 veces. El glucagón de 80 está en 120. 50% más de bien alimentado. ¿Cómo está la glucosa? De 6.1 a 3.6. Está en estado de hipoglicemia. Está con 60 y tantos miligramos de glucosa por decilitro. Mínimo es 70, está más bajo de 70 miligramos por decilitro. O sea, está con hipoglicemia. Los ácidos grasos, miren, de 0.14 que está bien alimentado hasta en 1.4. ¿Cuántas veces más ácidos grasos hay en el plasma? 10 veces más. ¿Eso qué significa? Que el ser humano está utilizando bastantes ácidos grasos para mantener el funcionamiento de sus tejidos gracias a la energía que le brindan los ácidos grasos. Prácticamente ya no existe, es decir, la glucosa del glucógeno prácticamente desapareció. El glucógeno hepático, bueno, después vamos a hablar de eso. ¿Cuánto acetoacetato hay? De 0.04 a 1.3 hay 30 veces más. 30 veces. Mientras que el beta-hidroxibutirato de 0.03 a 6, ¿cuántas veces más? Ha subido 200 veces más. Lo cual significa que en los estados de inanición, las fuentes energéticas, ojo, prácticamente la glucosa ya no constituye fuente energética. Toda la glucosa ya se depletó. Después vamos a explicar esto después. En cambio, los ácidos grasos se incrementan, miren, 10 veces, 30 veces, y esto
200 veces. O sea, la fuente energética en los estados de inanición depende en gran parte de los triglicéridos, del tejido adiposo. ¿Qué van a evitar? Ácidos grasos. ¿Qué más? Cuerpos cetónicos. Entonces los diversos tejidos del organismo se van a adaptar a esta nueva situación problemática. Y la persona va a estar viva. Gracias aquí a la homeostasis. Se van a seguir utilizando energía de una manera gradual. Entonces, los procesos de degradación de carbohidratos, lípidos, proteínas, no son procesos secuenciales. Antiguamente preguntaban, ¿y cuál es el primero que se utiliza? ¿Cuál es el segundo que se utiliza? ¿Cuál es el tercero? No existe eso. La utilización es simultánea. Glucosa, o sea, carbohidratos, lípidos y proteínas. En determinado momento se utilizan más carbohidratos y también proteínas, después las proteínas disminuyen, después las grasas aumentan, ya no existen prácticamente reservas de glúcidos, pero sí de lípidos y también proteínas, pero entre los dos se utilizan más lípidos que proteínas. Vamos a verlo ahora. Aquí tenemos el gasto en grasa en 12 horas. ¿Cuánto se usa de grasa? 1200 kilocalorías. A los 8 días, 1400. A los 40 días, 1350. Es la energía que proporciona la grasa. La de los carbohidratos a las 12 horas proporciona 200 kilocalorías. Estoy hablando de las reservas de carbohidratos. ¿Está bien? Porque ustedes me van a decir, ¿cómo? Yo veo carbohidratos hasta el último día. No, pero eso es obtenido por gluconeogénesis, no reserva energética. ¿Está entendido? La reserva energética de carbohidratos, ¿cuál es? Glucógeno. ¿Dónde existe ese glucógeno? En el hígado. Y hay una parte que tiene el músculo. Oye, pero esa glucosa proveniente de esas reservas energéticas a las 24 horas prácticamente ya no existe. O sea que existe un día. Punto. Carbohidratos da 200 kilocalorías a las 12 horas, pero después a los 8 días ya no proporcionan nada, porque no hay reserva energética de carbohidratos. A los 40 días, como hay menor. Las proteínas sí proporcionan 300, a los 8 días 200, pero después proporciona menos. ¿Y por qué proporciona menos? Por un mecanismo de sobrevivencia. Las proteínas son mucho más importantes desde el punto de vista funcional que los propios carbohidratos y la propia grasa. ¿La grasa qué proporciona? Energía. Y aparte de la energía, naturalmente proporciona ciertas moléculas señalizadoras. Pero las proteínas sirven para sintetizar enzimas, hormonas, factores de transcripción, transportadores, etc. Desde el punto de vista funcional, son mucho más importantes que los propios carbohidratos y los propios lípidos. Este ciclo de Cori que les han hablado ustedes en el metabolismo de carbohidratos no funciona en la fase postprandial. No funciona. ¿Entendido? Esto funciona después, en la fase posabsortiva y con mayor intensidad en el ayuno. Este ciclo glucosa-alanina tampoco funciona en la fase postprandial. Funciona en el ayuno. ¿Está correcto? Ahí funciona. Se intensifica en el ayuno, pero en la fase postprandial no funciona. Bueno, estos son la interacción de insulina-glucagón que ustedes ya saben, la regulación de la glicemia, se les ha puesto ahí para que lo revisen, y vamos a ver lo que constituye en sí la fase postprandial. Empecemos. En la fase postprandial,
ingerimos alimentos lípidos, carbohidratos, proteínas. Todo se absorbe bajo la forma de glucosa, aminoácidos y también como grasa bajo la forma de kilomicrones que van al tejido adiposo y van al tejido muscular. La glucosa va al hígado, en el hígado se distribuye para el cerebro, se va de ahí al músculo y esa glucosa también va donde está el tejido adiposo, también va al tejido adiposo. Los aminoácidos que se han absorbido van a servir para sintetizar proteínas. Esos aminoácidos también van a servir para sintetizar glucógeno. Es decir, es la fase caracterizada por procesos de índole biosintético. Entonces, en resumen diremos, en la fase postprandial ingerimos una diversidad de alimentos, y estos alimentos, entre los cuales están proteínas, lípidos y carbohidratos, van a permitir, aunque tenemos otro gráfico, van a permitir, uno, que la glucosa que llega al hígado, vía glucolítica, ciclo de Krebs, vía las pentosas, vía los ácidos urónicos, y va a sintetizar glucógeno. Esa glucosa vía glucolítica forma piruvato, ingresa a la mitocondria. En la mitocondria, por la piruvato deshidrogenasa forma acetil-CoA y la piruvato carboxilasa forma oxalacetato, con la citrato sintasa forma citrato, sale de la mitocondria y va a servir ese citrato por la citrato-liasa forma acetil-CoA. Está correcto, y ese acetil-CoA va a ser utilizado para sintetizar, 1, ácidos grasos, 2, para sintetizar colesterol. Entonces ya tenemos que la glucosa, vía glucolítica, va a formar ATP, vía las pentosas va a formar NADPH para poder sintetizar ácidos grasos y sintetizar colesterol. También se sintetiza glucógeno y por la vía de los ácidos urónicos va a sintetizar glucoronatos, etc. En el tejido muscular, la glucosa es captada por GLUT4. GLUT4 permite que esa glucosa lo utiliza el tejido muscular para, 1, como fuente de energía, 2, para sintetizar glucógeno. Esa glucosa también llega a los eritrocitos que tienen como única fuente glucosa. Esa glucosa los eritrocitos lo metabolizan vía glucolítica y forman piruvato. El piruvato, por la acción de la lactato deshidrogenasa, lo convierte en lactato y ese lactato sale del eritrocito y se va al hígado. Cerebro. El cerebro le llega glucosa, en la fase postprandial, y el cerebro lo utiliza como fuente de energía. Los aminoácidos son utilizados para sintetizar proteínas, forman urea, se metabolizan formando piruvato y ulteriormente pueden utilizarse para sintetizar ácidos grasos y grasa. Esa grasa en el hígado con las VLDL se transportan al tejido muscular, se transportan al tejido adiposo. Las grasas por conducto linfático bajo la forma de kilomicrones van principalmente al tejido adiposo y también al tejido muscular. Pero en el tejido adiposo, ¿qué está ocurriendo? Como al ingerir alimentos se ha liberado insulina. La insulina induce la síntesis de lipasa lipoproteica en el tejido adiposo. Y en segundo lugar, moviliza GLUT4 en el tejido adiposo. De tal manera que la insulina promueve la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo a través de la movilización de GLUT4 y inducción de la síntesis de lipasa lipoproteica. Por eso, para que haya síntesis de triglicéridos en el hígado es necesario que entre glucosa, porque la glucosa proporciona hidroxicetona fosfato que va a transformarse en glicerol 3-fosfato para sintetizar triglicéridos. Mientras que en el hígado también propicia la síntesis de grasa. ¿Por qué? Activa la insulina
al activar la glucólisis, va a permitir la formación de mayor cantidad de acetil-CoA en el citosol, que proviene del citrato. Ese citrato va a activar la acetil-CoA carboxilasa para que sintetice ácidos grasos y ulteriormente triglicéridos. Como hemos ingerido proteínas, esos triglicéridos van a estructurarse formando VLDL con las proteínas, específicamente la ApoB100, que va a permitir que se estructuren las VLDL y transporten esas grasas a tejidos adiposos y muscular. ¿Qué sucede en la fase posabsortiva? La fase posabsortiva es 4 hasta 12 horas. En la fase posabsortiva, entonces empiezan a revertirse el proceso. En este caso, el músculo empieza el flujo de nitrógeno. El músculo envía alanina, glutamina al hígado, principalmente alanina, glutamina, también glicina. Los niveles de estos aminoácidos en el plasma son elevados. Entonces envía todos los aminoácidos habidos y por haber. Aparte de eso, envía los cetoácidos de los aminoácidos que participaron en el flujo de nitrógeno y los envía al hígado. El hígado utiliza estos compuestos para, mediante gluconeogénesis, sintetizar glucosa. Muy bien. Entonces, ¿qué está sucediendo en el músculo? Flujo de nitrógeno que sale alanina, glutamina, glicina y el resto de aminoácidos. También pueden salir cetoácidos que van al hígado, y esos cetoácidos en el hígado, por gluconeogénesis, forman glucosa. Muy bien. En esta fase posabsortiva, ¿cuál es la fuente energética del músculo? 1, glucosa. 2, aminoácidos ramificados. 3, cuerpos cetónicos. Poquito, pero es una fuente energética. 4, ácidos grasos. ¿De dónde vienen los ácidos grasos? Del tejido adiposo. El tejido adiposo, en la fase posabsortiva, se activa la triglicérido-lipasa sensible a la acción hormonal, hidroliza los triglicéridos, se liberan ácidos grasos, y esos ácidos grasos van, 1, al tejido muscular, y el tejido muscular utiliza esos ácidos grasos como fuente de energía. ¿Estamos bien? Esos ácidos grasos también van al hígado. Y el hígado utiliza esos ácidos grasos como fuente de energía porque el hígado ya no puede captar glucosa. Entonces la fuente energética del hígado son ácidos grasos. Y esos ácidos grasos, por beta-oxidación, el hígado obtiene energía. ¿Por qué? Por beta-oxidación forma NADH, FADH2, cadena transportadora de electrones, y forma ATP. Y también se forma acetil-CoA. El acetil-CoA alimenta el ciclo de Krebs, pero el ciclo de Krebs está funcionando a menor velocidad. Entonces, ¿qué sucede? Como el ciclo de Krebs funciona a menor velocidad, ¿por qué motivo? Porque hay poco oxalacetato. ¿Y por qué hay poco oxalacetato? Porque hay poco piruvato. ¿Por qué hay poco piruvato? Porque casi no entra glucosa. ¿Entendido? Glucosa, piruvato, acetil-CoA. Entonces, no todo el acetil-CoA se va a metabolizar por el ciclo de Krebs. ¿Qué sucede? Se acumula acetil-CoA, ¿y qué forma? Cuerpos cetónicos. ¿Cuáles? Acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Pero el hígado no los puede utilizar, es un producto de exportación. Sale del hígado, ¿y quiénes utilizan esos cuerpos cetónicos? 1, tejido muscular. 2, el corazón, el músculo cardíaco. Y la fuente energética del músculo cardíaco, ojo, empieza a adaptarse para utilizar con mayor eficiencia ácidos grasos. El músculo cardíaco usa ácidos grasos con una eficiencia increíble.
Entonces las fuentes energéticas del músculo, del tejido cardíaco son 1, glucosa, 2, ácidos grasos, 3, cuerpos cetónicos. El cerebro, solo glucosa, punto. ¿Alguna pregunta tienen ustedes que hacer? Pregunten lo que gusten. Cualquier duda, pregunten. Ahí tenemos, este es otra fase posabsortiva. Acá tenemos el músculo envía alanina y todos los aminoácidos. Cuando dice alanina están enviando todos los aminoácidos al hígado para que se sintetice glucosa por gluconeogénesis. El glucógeno se degrada en la fase posabsortiva para formar glucosa. El glucógeno, perdón, forma glucosa. El lactato que llega del tejido muscular al tejido muscular en forma de lactato, y ese lactato viene, 1, de los eritrocitos, 2, del tejido muscular, y ese lactato por gluconeogénesis forma glucosa. Bien. Con respecto al glucógeno, el glucógeno en el ser humano solamente puede dar energía 24 horas. Algunos autores dicen 20, otros 22, 24. Bueno, pongámosle 24. Cuando yo pregunto en el examen, digo 30 por si acaso. ¿Está correcto? Para que el alumno no me diga, no, sí, pero decía 24 y un poquito, no, 30. Punto. Entonces nadie puede decirme, ojo, está en el borde, no, 30. A las 30 horas de ayuno, no hay glucógeno, por si acaso. Este es ayuno temprano. Se lo voy a explicar. En el ayuno temprano, que está entre 12 horas que finaliza la fosa absortiva y 3 días de ayuno, 3 días. ¿Qué ocurre en los 3 días de ayuno? Ya lo vimos en la tabla. ¿Qué ocurre en los 3 días de ayuno? Vamos a ver. 1. El hígado. ¿Cuál es su fuente energética? Ácidos grasos. Punto. ¿Qué más le llega al hígado? Aminoácidos. Para hacer gluconeogénesis. Pero con los aminoácidos ocurre lo siguiente. Ojo, los aminoácidos en la fase posabsortiva empiezan a utilizarse, a llegar aminoácidos al hígado para hacer gluconeogénesis. Pero ese proceso dura ¿cuántos días? 2 días, como máximo, y después desciende el uso de aminoácidos. O sea, a los 3 días ya los aminoácidos se están utilizando menos. A los 2 días se usan con mayor intensidad, después disminuye a los 3 días. Entonces la fuente energética del hígado, ¿cuáles son? Principalmente ácidos grasos. Después le llega, ¿qué cosa? Lactato, ¿de dónde? Tejido muscular y glóbulos rojos. Y le llega también aminoácidos. ¿Qué forma el hígado? Cuerpos cetónicos. ¿Cuál es la fuente energética del músculo? A los 3 días. 1, ácidos grasos. 2, cuerpos cetónicos. 3, glucosa. ¿De dónde proviene la glucosa? Del hígado. ¿Por qué? El hígado hace gluconeogénesis. Corazón, primera fuente energética, ácidos grasos. Segunda, cuerpos cetónicos. Tercera, glucosa. Tejido adiposo. ¿Qué le llega al tejido adiposo? Tejido adiposo solamente lo que hace es una buena reserva energética, comienza a hidrolizar todos sus triglicéridos. Parte lo utiliza como fuente energética, el resto es producto de exportación. ¿Quiénes lo utilizan? ¿Quiénes utilizan ácidos grasos? 1, músculo. 2, hígado. 3, corazón. A los 3 días, el cerebro empieza a utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía. Entonces el cerebro tiene como fuente de energía 1, glucosa principalmente, y 2, cuerpos cetónicos a los 3 días. Algunos autores dicen 5 días, por eso yo digo mejor entre 3 y 5 días. Y cuando hago preguntas sobre el cerebro, no digo 5 días, digo 10. ¿Estamos bien? Así ya nadie me va a decir, no, pero a los 5, no, 10 días. A los 10 días ya no hay nada que hacer. El cerebro tiene como fuente energética glucosa y cuerpo cetónico, y punto, se acabó. Entonces, ¿qué ocurrirá a los 20 días? 22 días de ayuno. A los 22 días de ayuno, las principales fuentes energéticas del músculo van a ser
los cuerpos cetónicos. Ácidos grasos, glucosa. El hígado, ácidos grasos. Y en menor intensidad, aminoácidos. Porque el ser humano está degradando menos proteína, porque hay bastante cuerpo cetónico como fuente energética. Y las proteínas son súper importantes para el funcionamiento de los procesos regulatorios en la célula. Entonces las proteínas tienen que tratar en lo posible de no degradarse, mantenerse, utilizarse, reutilizarse continuamente. Cerebro, ¿qué es lo que usa? El corazón, su principal fuente energética, ácidos grasos, cuerpos cetónicos, menos glucosa. Cerebro, a los 20 días, empieza a utilizar, ojo, los cuerpos cetónicos como principal fuente energética. La principal fuente energética a los 20-22 días del cerebro son los cuerpos cetónicos. Usan mejor que la glucosa. Y en adelante, hasta que el ser humano muere, la principal fuente energética del cerebro van a ser los cuerpos cetónicos. Y los glóbulos rojos solamente usan glucosa como fuente energética. No usan otra cosa. Bien, ¿qué sucede en la obesidad? En la obesidad, la alta ingesta de glucosa permite una mayor síntesis de grasa, y esa síntesis de grasa se transporta con VLDL al tejido adiposo. Y si la persona ingiere también grasa, esos kilomicrones dejan los ácidos grasos en tejido adiposo. Pero como ha ingerido bastante glucosa, esa persona engorda, porque está ingiriendo más energía que la que requiere. Entonces una persona puede no ingerir grasa, vamos a suponer un caso extremo, y un caso hipotético, solamente ingiere glucosa, o sea, carbohidratos. ¿Engorda? Sí engorda. No necesita ingerir grasa, pero si ingiere grasa, con mucha mayor razón va a engordar. Y el ser humano tiene que ingerir grasa, porque en la grasa están ácidos grasos esenciales que el ser humano no los sintetiza. En la diabetes mellitus tipo 1, aquí la glucosa se acumula. ¿Por qué? Porque no entra al tejido adiposo. ¿Por qué no entra al tejido adiposo? Porque en la diabetes tipo 1 el páncreas no sintetiza insulina. Al no sintetizar insulina, no moviliza GLUT4. Al no movilizar GLUT4, no entra glucosa al tejido adiposo, ni tampoco entra al tejido muscular. En consecuencia, las VLDL que transportan triglicéridos, ojo, tampoco pueden ser hidrolizados por la lipasa lipoproteica. ¿Por qué? Porque no hay insulina, y la insulina induce la síntesis de lipasa lipoproteica. Entonces, ¿qué ocurre? Un acúmulo de triglicéridos, colesterol en el plasma. Por eso un diabético tipo 1 puede presentar altos niveles de triglicéridos, altos niveles de colesterol y altos niveles de glucosa, porque no se moviliza GLUT4 que capta glucosa. Entonces se produce hiperglicemia. En el caso de la diabetes tipo 2, la situación es menos dañina que la tipo 1. Pero en la tipo 2 también hay un acúmulo de triglicéridos, pero en el diabético descompensado, es decir, aquel que no recibe tratamiento. En el caso de la diabetes tipo 2, ¿qué está pasando? Uno, que no hay una síntesis adecuada de receptores de insulina. Dos, los receptores de insulina no responden a la interacción con la insulina. En consecuencia, la vía de señalización que mostramos anteriormente no funciona. Al no funcionar, entonces no entra glucosa al tejido muscular. Recuerda, una persona de 60-70 kilos tiene como 30-35 kilos de músculo. ¿Está correcto? Que no estás captando glucosa. Entonces se produce una hiperglicemia. Y como no se pueden metabolizar las VLDL, entonces se produce una hiperlipidemia. Se elevan los triglicéridos y se eleva el colesterol. Finalmente,
En el ejercicio físico hay una gran utilización de ácidos grasos, glucosa a nivel de tejido muscular. El tejido muscular usa glucosa desde el momento que empieza a hacer ejercicio, pero utiliza ácidos grasos cuando el ejercicio ya es muy intenso. Están haciendo 1 hora de ejercicio, entonces comienza recién a utilizar tejido adiposo. 2 horas de ejercicio recién tejido adiposo. Pero antes no. Utiliza glucógeno, tejido muscular, y también puede depletar glucógeno hepático. Se incrementa la formación de lactato, porque hace anaerobiosis, y ese lactato lo usa el hígado para formar glucosa por gluconeogénesis. Finalmente, la síntesis, la ingesta de etanol, ya lo explicaron eso en teoría, pero solamente les diré lo siguiente, 2 cositas. Uno, cuando se ingiere etanol, la alcohol deshidrogenasa a nivel hepático forma bastante NADH. Como consecuencia de ello, al formar bastante NADH, el piruvato de la glucólisis se transforma en lactato y se impide la gluconeogénesis. Al impedir la gluconeogénesis, disminuye y se produce hipoglicemia. Y se incrementan los niveles de lactato. Ese lactato se acumula y se elimina por la orina. Bueno, ese es un resumen de todo. El ser humano se convierte siempre en lo que piensa. Si crees que eres un pobre diablo, te conviertes en pobre diablo. ¿Está correcto? Y lo que dice Albert Einstein, el más grande físico de todos los tiempos, cualquier tonto puede saber. El punto es entender. ¿Está correcto? Esa es la idea. Entender el conocimiento. Ser creativo. Por eso ustedes siempre tienen que crear, innovar, entender los fenómenos más intrincados, porque así podrán comprender la naturaleza de las transformaciones metabólicas que ocurren en el ser humano. Muchas gracias.